Señor les bendiga, el Señor les bendiga. Un gusto nuevamente estar aquí con ustedes, aquí en casa, dándole gracias a Dios que nos permite una semana más. Agradecemos, enviamos un saludo a los que nos siguen por las redes sociales. Ya los viernes ya tenía rato que no transmitíamos, pero otra vez nuevamente vamos a seguir transmitiendo viernes. Y les mandamos un saludo, un fuerte abrazo a distancia, pidiendo sus oraciones que ahí nos incluyan a esta obra Arca de Salvación, que necesitamos de sus oraciones. Amén. Bueno, vamos a entrar al consejo de la palabra. Vayan conmigo al libro de Daniel. Libro de Daniel, capítulo 9, versículos 3 al 9. Daniel, capítulo 9, versículo 3 al 9. Ya están en la pantalla. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Sí lo alcanzan a ver, hijo? Ok. Le doy lectura, dice la palabra del Señor. Y volví mi rostro a Dios es el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová y mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Versículo 5. Hemos pecado, mira cómo dice aquí, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Versículo 7. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Mira cómo dice aquí, y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, y los hombres de Judá y los moradores de Judá y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Versículo 8. Oh Jehová, mira cómo dice aquí nuevamente. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Cierra tus ojos, bendito Padre Celestial. Dios eterno, en esta hora nos ponemos en tus manos. Te agradecemos, Señor, el tiempo que nos has permitido, mi Dios, estar delante de ti, alabando, bendiciendo, honrando tu nombre, Padre. Gracias por este precioso y hermoso privilegio y por esta visitación que has tenido con nosotros en este día. Podemos mirar tus misericordias, Señor. En medio de la alabanza, de la adoración, podemos ver, Señor, tu amor y tu misericordia hacia nosotros. Padre, nos dejamos en tus manos. Permite que esta palabra, mi Dios, que esta palabra que tú envías no vuelva a ti vacía, sin antes haga un efecto positivo en cada corazón, desde el pequeño hasta el adulto, Señor, pueda recibir la bendición, Señor, y ministración de tu Espíritu Santo en medio de la palabra, Padre. Te lo ruego y te lo suplico en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aquellos que apuntan, título tiene: el efecto de la confusión. El efecto
de la confusión. Mira, la confusión. Hace 8 días que mirábamos algo de las moscas, ¿sí te acuerdas? Y uno de los efectos de este principado, para los que no vinieron hace 8 días, hablábamos de ese principado de las moscas. Y uno de los efectos de este principado es también esto. Uno de sus efectos es la confusión. Una confusión que aquí podemos ver en estos versículos. Podemos mirar cómo Daniel se mira preocupado al entender y ver al pueblo y mirar cómo dice, caminamos con un rostro de confusión. Con un rostro de confusión. ¿Qué es confusión? ¿O qué es confusión, perdón? Es alguien tal vez que camina confundido. Caminas confundido. Muchos dicen o podríamos decir, ya no soy de melón o soy de sandía. Alguien que camina sin identidad. Mira, el pueblo estaba caminando ya sin identidad. Ya solo caminaba y decía, nuestra es la confusión de rostro. ¿Vea qué dice ahí? Confusión de rostro, o sea que se miraba esa confusión en sus rostros. Y cuando Daniel empieza a darse cuenta de esto, él se propone en su corazón, veríamos que dice que se proponía no contaminarse, pero aquí tú miras que él se propone en su corazón ponerse delante del Señor. Y empieza diciendo el versículo que él empezó a buscar al Señor. Y dice, y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole. Mira, dice, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, dice. Y oré a Jehová. Mira cómo dice aquí, y oré a Jehová, mi Dios. ¿Y qué dice que empezó a hacer? ¿Qué empezó a hacer? Empezó a confesar, dice que empezó a hacer confesión. ¿De qué empezó a hacer confesión? Señor, mira, y yo quiero empezar a hacer confesión, sé que eres un Dios de misericordia. ¿Cuántos creen que el Dios es un Dios de misericordia? Y por ser un Dios de misericordia, nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos así como se acercó su siervo David. ¿Y hacer qué? Confesión. Y dice, pues, Señor, como yo sé que eres un Dios de misericordia, Señor, te quiero confesar. No hemos obedecido, dice. No hemos obedecido. Ya que le empieza a confesar. Y le empieza a decir, Señor, tú que eres, guardas el pacto y las misericordias. Y le empieza a decir y le empieza a confesar. Y tú miras que desde el versículo 5 le empieza a decir, Señor, hemos pecado. No dijo, he pecado. ¿Vea qué dice? ¿Cómo dijo ahí? Hemos pecado. Y tú miras que él empieza a hacer una confesión. Porque él veía, repito, él miraba al rostro del pueblo. Él veía cómo caminaba el pueblo. Él veía cómo había pueblo con confusión. Y ahorita vamos a ver los efectos de la confusión. Y tú vas a decir, híjole, creo que sí, de repente camino en mi vida con confusión. Pero lo que aquí importa, lo que primero tenemos que ver, es qué provocó esa confusión en el pueblo. Da tal grado que cuando Daniel empieza a observarlos, dice, híjole, yo veo a este como medio confundido, veo a fulanito como que medio confundido, y como que veo a los de la tribu de Manasés como que confundidos, y como que también veo a la tribu de Judá, y empezó a mirar al pueblo. Y él veía algo generalizado, un rostro de confusión. Y cuando él empieza a ver, y él empieza a sentir, porque mira, tú no puedes llegar y confesar delante del Señor, ¿sí? Tú no puedes llegar y confesar delante del Señor si no viene un redarguir a tu espíritu. ¿Ya que sí? Entonces yo puedo pensar que en Daniel vino un redarguir de su espíritu y por eso dice, Señor, hoy vengo a confesar. ¿Por qué no le puedes decir al Señor esta noche, Señor, hoy quiero confesar?
Tal vez no ahorita, tal vez al rato en tu recámara o donde estés en un rato, mañana, pero que pídele al Espíritu Santo que venga eso y mueva y te diga, Señor, hoy vengo a confesar. No te vas a confesar como dicen ahí, confesarte ahí que Padre, he pecado contra el cielo. No, realmente de corazón vengo a confesar. Porque él miraba lo que provocaba. Daniel empezó a mirar lo que provocó la confusión. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que trajo la confusión? Número 1, mira qué dice aquí. Dice, en el versículo 5, dice, hemos pecado. Hemos pecado. Mira, lo primero que provocaba que el pueblo caminara con un rostro de confusión. ¿Cómo era que el pueblo caminaba en su casa, en su familia, con ese rostro de confusión? Y lo primero que le dice y que confiesa en su oración, Daniel dijo, Señor, hemos pecado. ¿Cuántos hemos pecado de los que estamos aquí? A ver. Le dijo, Señor, hemos pecado. Primera de Corintios 5:25, mira cómo dice Biblia nuestro pueblo, cómo, en qué y cómo habían pecado el pueblo. Dice, Primera de Crónicas 5:25 dice, pero pecaron contra el Dios de sus padres, dando culto a los dioses de los moradores del país que Dios había destruido entre ellos. Mira, cómo pecaron. Pecaron, ¿sí? Dando culto a los dioses de los moradores del país que Dios había destruido. Te pregunto, si yo te dijera en esta noche, ¿tú pecas de esta manera? Yo creo que me dirías que no, ¿verdad? A ver, te pregunto, ¿has adorado a otro Dios? ¿Has honrado a otro Dios? ¿Cómo pecaron ellos? ¿O cómo podrás estar pecando en estos días de esta manera? ¿Cómo? Dudando. ¿Sabes qué fue lo que hicieron ellos aquí? Se hicieron uno con los demás pueblos. Fíjate, ¿cómo pecaron? Se hicieron uno con los demás pueblos. ¿Cómo se hicieron uno? A ver, te pregunto. Dice que empezaron ellos a dar culto a los dioses de los moradores de este país. Entonces, dice que se hicieron uno. Voy a ir rápido porque quiero terminar el tema. Punto número 2, que fue lo siguiente que dijo Daniel. Dijo, hemos cometido iniquidad. Mira cómo dice aquí, hemos cometido iniquidad. Iniquidad en muchas características, dice una de ellas, dice injusticia muy grave. Hemos cometido una injusticia muy grave. Era lo que estaba diciendo Daniel cuando dijo, Señor, hemos cometido iniquidad. Daniel estaba diciéndole, Señor, hemos cometido una injusticia muy grande. Mira cómo dice aquí Jeremías, cómo cometieron esa injusticia. Fíjate cómo cometieron esa injusticia. Jeremías 23:10, Biblia, lenguaje sencillo, dice, los habitantes de este país son gente malvada. Mira cómo dice aquí. Los habitantes de este país son gente malvada. No saben lo que es ser fieles. No saben hacer lo bueno. Solo cometen injusticias. Por eso la tierra está bajo maldición. Los pastos se han secado y la tierra es un desierto. Fíjate cómo dice aquí. Lo primero, ¿cómo se comete la injusticia muy grave? Dice, no saben ser fieles. Mira qué terrible lo que está diciendo aquí, lo que estaba diciendo aquí. Este pueblo no sabe ser fiel. Te pregunto a ti, ¿has sabido ser fiel? Di amén. Di conmigo amén. Mira, llevamos 9 años y seguimos aquí. ¿Hemos sido fieles o no hemos sido fieles? Di amén. Porque mira, este pueblo dijo, no saben ser fieles. ¿Cuántas veces le has dicho al Señor, Dios, tú eres fiel y verdadero en tus promesas? Vea que sí, muchas veces le decimos,
¿Y cuántas veces el pueblo le dice, Señor, tú eres fiel a las promesas? ¿Verdad que sí? La pregunta aquí es, ¿nosotros hemos sido fieles con Dios? Esa es la pregunta. Porque nosotros sí decimos, Señor, tú eres fiel. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces le has dicho al Señor, tú eres fiel? A ver, te pregunto. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces has sido fiel tú? A ver, te pregunto, ¿cuántas veces has sido fiel a Dios? Porque estos, mira cómo cometían la injusticia muy grave. No sabían ser fieles. Dice, no saben hacer lo bueno. Mira cómo dice aquí, no saben hacer lo bueno. A ver, ¿tú haces lo bueno? Porque muchas veces sabemos hacer lo bueno, pero no lo hacemos. Ya ves que dice la palabra, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Le es contado como qué. Porque hay muchas veces que sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Mira cómo puede uno caer o un efecto de que te puede traer confusión cuando tú no sabes hacer lo bueno. O sabes hacer lo bueno, pero no lo haces. Y esto dice, no saben hacer lo bueno, sí sabían hacer lo bueno. Luego sigue diciendo, solo cometen injusticias. Solamente cometen injusticias. Punto número 3. Siguió diciendo en su oración, hemos hecho impíamente. Mira cómo dice aquí, hemos hecho impíamente. ¿Qué querrá decir hemos hecho impíamente? Fíjate, yo mirando un poquito de impíamente quiere decir vivir sin compasión, vivir sin misericordia, pero hay algo que me llamó la atención aquí, vivir sin religión. Es lo que quiere decir impíamente. Vivir sin compasión, sin misericordia, pero aquí dice vivir sin religión. ¿Qué será vivir sin religión? No que seas religioso. Dios no quiere religiosos. Pero ¿qué será vivir sin esto? Como dice aquí. Vivir, como dice, hemos hecho impíamente. ¿Sabes qué era lo que hacía el pueblo de Israel? Te voy a leer esta versión, ese mismo versículo. Cuando dice hemos hecho impíamente, dice que hemos pecado, nos hemos portado muy mal, dice, hemos vivido, fíjate cómo dice aquí hacer impíamente, hemos vivido como si tú no existieras. Mira cómo dice aquí, hemos vivido como si tú no existieras. Hemos vivido como si tú no existieras. A ver, ¿cuántos han vivido como si Dios no existiera? ¿Qué será vivir como si Dios no existiera? Te pregunto, ¿qué será vivir como si Dios no existiera? Sabiendo que tú lo conoces, un ejemplo, en mi ejemplo, yo lo conozco desde niño. Imagínate que yo haya, hasta a fechas de hoy, lleve una vida sabiendo que existe, pero que yo desde niño, con el conocimiento de Él, yo viva como si no existiera. Era lo que hacía el pueblo de Israel. Y en su oración Daniel decía, Señor, hemos vivido como si tú no existieras. Lo ignoraba. ¿Qué más será vivir como si no existiera? ¿Qué será como que, Señor, hemos vivido como si no existieras? Fíjate, una persona que vive impíamente es una persona que vive, ¿sí? Creyendo como si no existiera el Señor. ¿Verdad que sí? Una persona que vive impíamente es aquel que vive como si Dios no existiera. ¿Cómo será eso? Ahora te pregunto, ¿cómo será eso que tú vivas, digas, Señor, he vivido como si no existieras? Poner por obra, poner la fe por obra. ¿Cuántas veces has puesto la fe por obra? ¿Sabes que muchas veces el cristiano no quiere obrar en fe? Le da miedo obrar en fe. ¿Por qué será? Fíjate que muchos cristianos no obran en fe. ¿Sabes por qué? Porque tienen miedo a ser defraudados.
Y a que digan como la viejita, sabía que no te ibas a quitar. Tienen miedo a confiar en Dios. ¿Y sabes que eso te es contado como vivir impíamente? Y Dios te lo cuenta como si estuviéramos viviendo impíamente. Que tú estás atravesando momentos difíciles y que tú dices, es que no quiero pedir la ayuda, porque al rato si no me ayudas, voy a empezar a renegar de ti. Eso es vivir impíamente. Y el pueblo del Señor vivía impíamente. Y es por eso que la confusión empezó a llegar a su vida. ¿Por qué vivían impíamente? Mira cómo dice Jeremías 5, del 1 al 4, dice, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis algún hombre, si hay quien haga justicia. Mira que no había quien hacía justicia. Que busque la verdad, dice, y yo lo perdonaré. Pues aunque digan, fíjate cómo vivía el pueblo, aunque digan, vive el Señor de cierto, juráis falsamente. Oh Señor, ¿no buscan tus ojos la verdad? Tú los heriste, mas no les dolió. Tú los consumiste, mas ellos rehusaron recibir corrección. Mira lo que es vivir impíamente. Endurecieron sus rostros más que la roca, rehusaron arrepentirse. Entonces yo dije, ciertamente estos solo son gente ignorante, son necios, porque no conocen el camino. Mira lo que es vivir impíamente. No conocen el camino del Señor ni las ordenanzas de su Dios. ¿Lo conocían o no lo conocían? Vivían como que no lo conocían. Vivían como decir, Señor, hemos vivido, ¿sí? Como si no existieras. Porque aquí dice, como decían ellos, vive el Señor. Es como si estuvieran declarando un juramento, ¿verdad? Vive el Señor de los ejércitos, ¿verdad? Pero mira cómo vivían impíamente, perdón. Dice, hemos vivido como si tú no existieras. ¿Cuántos años llevamos aquí caminando este bendito evangelio? ¿Y cuántas veces hemos vivido como si realmente no existiera? Veíamos hace 8 días el domingo el de despertar el espíritu. ¿Cuántas veces le damos más importancia a otras cosas? Y a las cosas del Señor, mira, esas pueden esperar. ¿Sabes que eso podría provocar esto? Vivir como si no existiera en tu vida. Vivir como si Él no hiciera misericordias en tu vida. Vivir como si Él no te cuidara todos los días. Mira qué terrible. Todo esto lo que provocaba el pueblo de Israel. Dice, punto número 4, dice, hemos sido rebeldes. Hemos sido rebeldes. Mira cómo dice Jeremías 5, 22, 24. ¿Cómo eran rebeldes? Biblia al día dice, ¿acaso has dejado de temerme? Afirma el Señor. ¿No deberías temblar ante mí? Yo puse la arena como límite del mar. Mira cómo dice aquí. Yo puse la arena como límite del mar, como frontera perpetua e infranqueable. Aunque se agiten sus olas, no podrán prevalecer. Aunque bramen, no franquearán esa frontera. ¿Qué quiere decir? Que aunque brame el mar, al decir no franquearán, es no pasarán. Hay un límite. Franquear es poner límites. Dice, aunque brame el mar, ¿sí? No franquearán esta frontera. O sea, no atravesarán, no pasarán. Dice, pero este pueblo tiene un corazón terco y rebelde. Se ha descarriado, ha sido infiel. No reflexionan ni dicen, tenemos al Señor nuestro Dios. ¿Sí? ¿Cómo dice? Temamos al Señor nuestro Dios, quien a su debido tiempo nos da lluvia, la lluvia de otoño y primavera, y nos asegura las semanas señaladas para la cosecha. Mira lo que es vivir con rebeldía, no reconocer lo que el Señor hace por ti.
Cuando tú no reconoces lo que el Señor hace por ti, es como si vivieras rebelde. Cuando muchas veces no reconocemos, mira cómo dice aquí, ¿sí? Él es el que limitó el mar, o sea, está demostrando el poder que tiene el Señor. Está demostrando un poder, el poder que el Señor tiene. Dice, y ni aún así, dice el 24, no reflexionan. No les cae el 20. Es lo que estaba diciendo aquí. Tú miras todas las obras que he hecho en tu vida y no te cae el 20. Y cuando muchas veces caminamos de esta manera, es como vivir en rebeldía. Por eso Daniel decía, Señor, hemos vivido en rebeldía porque no nos ha caído el 20. No nos ha caído el 20. Es una persona rebelde. Es que ha mirado una maravilla de parte del Señor y viva sin reflexionar lo que Dios hace. Tú te has sentado a reflexionar, te has puesto a reflexionar semana tras semana y de repente tú te sientas, un ejemplo, pasó toda la semana y tú te sientas el sábado, o ya estás el sábado y dijiste, ¿alguna vez te has puesto a reflexionar y digas, Señor, una semana pasó y me guardaste? Una semana pasó, tuve que comer. Una semana pasó, sí, estuve enfermo, pero tú me sacaste adelante. Y que te pongas a reflexionar realmente lo que el Señor hace de ti, contigo. Mirar que está de tu lado. Pero muchas veces cuando no reflexionamos, ¿qué sale de nuestra boca? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tocó esto a mí? ¿Por qué? Y un por qué. Pero no ves lo que está detrás de ti. Que una semana más pasó y tú sigues con vida. Te alimentó, te sustentó, te dio un techo, te dio un abrigo y sigues aquí. Pero muchas veces no reflexionamos. Y lejos de eso, cuando viene la rebeldía, lo único que va a ocasionar en ti y en mí es que caminemos tal vez como caminaba ese pueblo, con un rostro de confusión. Por no reflexionar lo que realmente Dios es en nuestra vida. Y viene esa confusión. Y tú puedes decir, Señor, pues una semana pasó y no he encontrado trabajo. Una semana pasó y yo sigo pobre. Pobre, pero comiste. ¿Sí o no? Pobre, pero estás aquí. Échale un ojo a aquellos africanitos, aquellos sí están fregados. Mueren de hambre, de enfermedades. Ellos no tienen doctor, no tienen medicamentos. Y tú y yo que muchas veces sí atravesamos tiempos difíciles, sí los atravesamos, pero que tú te sientes a reflexionar y digas, Señor, una semana pasó y tú tuviste el control de mi casa, de mi vida, de mis hijos, de mi esposo, de mi esposa, pero no te sientas a reflexionar eso. Y cuando muchas veces pasa eso, ¿qué estamos haciendo nosotros? Punto número 5. No hemos, en su oración decía Daniel, nos hemos apartado de tus mandamientos. ¿Qué será apartarse de los mandamientos? ¿Qué será apartarse de los mandamientos? Mismo versículo, palabra de Dios para todos, dice, hemos pecado, hemos cometido crímenes, hemos sido malvados, y en esta parte dice, nos hemos alejado de ti y de tus enseñanzas. ¿Qué será apartarte de los mandamientos del Señor? Te pregunto. Así como lo está diciendo aquí. ¿Qué dijo aquí? Nos hemos apartado de ti. Muchas veces tan fácil nosotros nos podemos apartar del Señor. Y por apartarse del Señor,
Por eso cuando Daniel empieza a hacer la oración, dice, Señor, perdónanos, nos hemos apartado de ti. Y es por eso que hay confusión en medio de tu pueblo. Perdóname. Mira cómo dice Gálatas 1 del 6 al 7. Dice, estoy maravillado, como decía Pablo, estoy maravillado, unas versiones dicen sorprendido, de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Quién te llamó? Te pregunto, ¿quién te llamó? Di conmigo, Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, Dios es el que te llamó a ti y Dios es el que me llamó a mí. Y aquí dice Pablo, estoy sorprendido de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que haya algunos que perturban o que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mira qué dice aquí. ¿Cómo puedes seguir un evangelio diferente? A ver, te pregunto. Aquí se sorprendió Pablo. Aquí se sorprendió Pablo. Y les dijo, me maravillo que se hayan alejado de aquel que llamó para seguir un evangelio diferente. Si a ti te vienen y te tocan a la puerta, los que te tocan a la puerta, ¿les harías caso? ¿Por qué no? O si vinieran los que andan así de dos en dos, de blanco y de negro. Sí sabes de cuáles, ¿no? ¿Les harías caso? Entonces, ¿cómo vivirías un evangelio diferente? Muchas veces nosotros nos aplicamos en el evangelio como queremos, como nos conviene, como dijo Mario. Fíjate lo que es vivir un evangelio diferente. La salvación no se pierde. Pues sí se pierde. No, yo por fe me voy. Pues no es tampoco así. Eso es vivir un evangelio diferente. Que tú quieras cambiar algo que ya está establecido. Algo que ya estableció el Señor. Y dice Pablo, yo me maravillo de que tan fácil se alejaron y cambiaron el evangelio que Jesucristo les dejó por un evangelio diferente. ¿Cómo puedes cambiar el evangelio diferente? A ver, te pregunto. Porque muchas veces no, ¿cómo crees? Nosotros seguimos en el evangelio de Cristo, creemos en el Señor, creemos que resucitó, creemos en la Trinidad, creemos, amén. Pero cuando tú te empiezas a aplicar un evangelio diferente a tu vida, a que tú te lo vas acomodando, ay, sí oro, mañana no, hoy no, yo sí sé que el Señor me perdona, y hoy sí, mira, ¿sabes qué? Hoy me aviento una mentirita blanca, mañana le pido perdón al Señor. Eso es aplicarte un evangelio diferente. Porque eso, ¿qué es lo que provoca? Eso te va provocando que tú te vayas alejando poco a poco, poco a poco. ¿Por qué te vas alejando? Un ejemplo con la mentira. ¿Cómo te puedes ir alejando del Señor? Cuando, una no es ninguna. 2, 3. Y al rato, cuando ya se te hace normal mentir, ¿qué es lo que pasa? ¿Te alejaste o no te alejaste del Padre? ¿Cómo te alejas del Padre? ¿Quién es el padre de la mentira? Fíjate qué terrible. ¿Cómo puedes cambiar el evangelio de Cristo de una forma tan terrible? ¿Sí me estás entendiendo? Dice, no hemos obedecido a tus siervos. No, pero no pasan. Eso solo pasa en Marte, mira. No hemos obedecido a tus siervos. No obedecen a los siervos. No obedecen al que le ponen al frente. Mira, por más que el Señor les quiera salvar, simple y sencillamente no te obedezco. ¿Verdad que sí? Jueces 2, 16 al 17. Mira la terquedad de este pueblo. Jueces 2, 16, 17 dice, Yahvé, oh Dios, Señor, Jehová, hizo que se levantaran jueces, o sea, libertadores, que salvaron a los israelitas de sus explotadores. Mira cómo dice aquí, salvaron a los israelitas de sus explotadores. Pero mira cómo dice el 17, pero ni aún
a esos jueces obedecieron, sino que se prostituían a otros dioses y los adoraban. Pronto se desviaron del camino de sus padres. Mira cómo dice aquí, pronto se desviaron del camino de sus padres, que ellos sí obedecieron los mandamientos de Yahvé, Jehová. Dice, ellos no hicieron así. Mira qué tan terrible. No obedecieron. Y estas 6 cosas podemos mirar con las que el pueblo estaba caminando. Amén. 6 cosas con las que el pueblo estaba caminando. Y es por eso que Daniel levanta una plegaria. Y es cuando él empieza a ayunar. Parece que los 21 días, ¿no? ¿Cuántos días llevamos ayunando? Imagínate que dijéramos, vamos a ayunar todos juntos. 21 días vamos a ayunar. ¿Los aguantaríamos? Pero Daniel dice que él empezó a orar, a clamar, ayunar. ¿Por qué? Ya veíamos al principio, porque él miraba confusión en el rostro del pueblo. ¿Verdad que sí? Versículos 7 y 8 del libro que leímos de Daniel dice, tuya es, Señor, la justicia, dice, y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, ¿sí? Los de cercas y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti, oh Jehová. Nuestra es la confusión, como vuelve a decir aquí, de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque a ti, ¿sí? Porque contra ti hemos pecado. De Jehová nuestro Dios es tener misericordia y él perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Mira, un pueblo que caminaba con la confusión en su semblante, y no solo en su semblante, confusión en su vida. ¿Te imaginas caminar en el semblante? No pasa nada. Lo terrible es que tú ya camines confundido en tu vida espiritual, en tu vida secular, ¿no? Entonces el profeta Daniel levanta ese clamor, reconociendo que había confusión, ¿sí? En medio del pueblo, no en medio de él, en medio del pueblo, ¿sí? ¿Cómo se evidenciaba en el rostro del pueblo la confusión? ¿Qué reacción trae las confusiones? ¿Qué reacción trae la confusión? Mira, confusión es una palabra hebrea, 13:22. ¿Qué características tiene? Dice, la confusión dice es vergüenza, afrenta, deshonra, de ahí de inutilidad. De ahí viene una palabra también, la 9:54, que quiere decir estar desilusionado o atrasado. Fíjate, ¿qué es caminar con una confusión de rostro? ¿O qué es caminar con la confusión en el rostro? Fíjate, dice que lo número 1 dice caminar con vergüenza. Caminar con vergüenza. Muchas veces cuando la gente camina con vergüenza, no sin vergüenza, con vergüenza. ¿Qué es caminar con vergüenza? Que todo le da pena. No habla porque le da pena. No quiere, me paro y le da pena. Y si hago esto, me da pena. Y todo le da pena. Eso es caminar con vergüenza. Y es que si levanto la voz, no, es que me da pena. Oye, ¿podrás ayudarnos a orar? Pasa para acá. Es que me da pena, no sé hablar. Y es que, fíjate lo que es caminar. Y eso puede ser puede ser una señal de confusión en tu vida. Fíjate qué terrible lo que te estoy diciendo. Caminar con pena, con vergüenza. Eso es una señal de que hay confusión en alguien. Jeremías 31:19 dice, yo me aparté, pero me reprendía. Al comprenderlo, me di golpes de pecho. Me siento avergonzado y humillado porque cargo con el oprobio de mi juventud. Mira cómo dice aquí, porque cargo con el oprobio de mi juventud. Voy a ir rápido porque quiero
terminar. Segundo punto, dice que otro de los puntos, dice, la confusión trae afrenta. Afrenta es más o menos lo mismo que pena, vergüenza, pero aquí ya podemos ver que la afrenta es cuando ya te señalan. Es que, Señor, traigo una afrenta. Donde quiera que me paro ya me señalan. Donde quiera que yo me paro ya hablan mal de mí. Donde quiera que yo me meto es que hablan mal de mí, es que me señalan, es que me dicen, ¿no será que estás caminando con confusión? ¿Qué hiciste para que te señalen? ¿O qué no has hecho para que te señalen? Te pregunto. Ya que yo me recuerdo cuando al apóstol Pedro lo estaban señalando. Por eso te estoy diciendo, ¿qué hiciste o qué dejaste de hacer para que te señalen? El apóstol Pedro dice que lo empezaron a señalar. ¡Ey! Tú eres uno como de ellos, hablas como ellos, eres uno de ellos. Y lo empezaron a señalar. ¿Pero por qué lo estaban señalando? ¿Y qué fue lo que hizo él? Mira, cuando él caminó y eso le trajo confusión. ¿Qué se cayó? No me espanten. Fíjate, ay, me sacaron ahí de onda. Fíjate que el apóstol Pedro estaba caminando con confusión. ¿Por qué? Cuando le dijeron a él, hey, tú, hablas como uno de ellos. Él ya había negado al Señor dos veces. Cuando le dijeron, tú hablas como ellos, caminas como ellos, eres como ellos. Él ya venía con confusión. Y esa confusión, ¿qué fue? Dice que se levantó y dice que hasta empezó a maldecir. ¿Por qué tú crees que empezó a maldecir? Cuando le dijeron, tú eres uno como dice, mujer, hija de la... Quizás así le dijo, ¿verdad? Dice que empezó a maldecir. Estás toda... Yo lo pienso, déjame pensarlo de esa manera, ¿verdad? Estás zafada, hija. Creo que hasta le recordó a su primogénito. ¿Verdad? Creo que le recordó hasta a su jefecita para hacerse uno como ellos. Es lo que dice que Pedro empezó a maldecir. Oye, tú andabas con Jesús, estás loca, hija de... Fíjate lo que puede provocar el caminar con confusión. Cuando a Pedro lo señalaron, se hizo uno como los del mundo. Nunca hey, tú eres aleluya, ¿qué te pasa? ¿Eres aleluya? No, yo no soy aleluya, hijo de tu tal por cual, dicen por ahí. Para que te crean, aviéntales una para que crean que no eres aleluya. Y eso le trajo más confusión. ¿En qué momento le trajo más confusión? Es que cuando escuchó cantar al gallo, ¿qué provocó en él? Es que amargura, confusión, dolor, tristeza por haber negado al Señor. ¿Sí? Ahora la confusión trae deshonra, mira, la confusión trae deshonra. La confusión te hace inútil. Mira cómo dice aquí, la confusión te hace inútil. Dice la palabra del Señor que una vez el Señor le dio talentos. A uno le dio 10 talentos. A otro le dio 5. A otro le dio solo 1. Y dice que a los 2 que les dio talentos, ¿qué fue lo que hicieron? Reproducieron. Y yo puedo pensar que al otro cuando le dieron talento, lejos de reproducir su talento, le vino confusión. Y él empezó a pensar, híjole, porque se lo dijo después al Señor, yo conozco a mi Señor. Y yo sé que si no le reproduzco, algo va a suceder. ¿Verdad que sí?
¿Y qué dijo? Se empezó a frustrar, empieza a haber confusión. Yo puedo pensar que en él hubo confusión. ¿Y qué fue lo que hizo? Dice, fue y escondió el talento. ¿Ya que sí? Dice, fue y escondió el talento. ¿Por qué? Porque le vino una confusión a su mente. Él empezó a razonar. Lejos de que lo hiciera como los otros dos, aquellos, mira, lejos de razonar, me dieron, tengo que hacer esto, voy a hacer aquello, voy a vender pepitas, voy a vender cacahuates japoneses en los camiones, qué sé yo, qué habrá pensado. Pero aquellos que les dio más talentos, no, pues tengo que hacer algo, voy a vender fruta, papayas, o a ver qué vendo. Pero lo voy a reproducir este talento que me dio el Señor, porque conozco a mi Señor. Pero el que le dieron uno vino confusión. Y empezó con esa confusión, empezó, híjole, es que yo sé que mi Señor es duro. Y si no le doy ganancias, no. Y entró confusión en su corazón. Y cuando llegó el Señor y le dijo, a ver, lo que es mío. Y dice que al que le dio 10, dice, y le dio otros 10. Al que le dio 5, le dio otros 5. Y al que le dio 1, cuando el Señor extiende la mano, ¿qué le dijo aquel? Señor, conozco que eres hombre que cosecha donde no siembra. ¿Vea qué dijo? Te conozco. Mira lo que causa la confusión. Escondí tu talento. Te conozco. ¿Qué le dijo el Señor? Si sabías cómo era yo, al menos hubieras tomado el talento y lo hubieras metido al banco, que me dieran que sea intereses para que yo pudiera recibir lo que es mío. ¿Ya que sí? Pero mira lo que puede provocar la confusión. Trae o te hace inútil. La confusión desilusiona. Mira qué terrible. ¿Alguna vez te has desilusionado? A ver, te pregunto. ¿Se han desilusionado alguna vez de algo o de alguien? Porque mira, la confusión desilusiona. ¿Cuántas veces has hecho planes y esos mismos planes te desilusionan? ¿Por qué? Y cuando vienes, tú haces planes, ¿sí? Y no sucede como tú pensabas que trae, confusión. Confusión. ¿Por qué? Pero muchas veces, ¿por qué nos da los planes? Isaías 30, de 1 al 2. Dios habla hoy, mira cómo dice. El Señor afirma, mira cómo dice. El Señor afirma. Ay de los hijos rebeldes que hacen planes sin contar conmigo. Mira cómo dice aquí. Ay de los hijos rebeldes que hacen planes sin contar conmigo. Y preparan proyectos que yo no les he inspirado. De manera que amontonan pecado sobre pecado. Se van a toda prisa a Egipto. Mira cómo dice aquellos que hacen planes sin Dios. Se van a toda prisa a Egipto y a mí no me consultan. Buscan apoyo bajo la protección del faraón. Se refugian bajo la sombra de Egipto. Fíjate qué terrible. Y esto te trae ¿qué? Confusión. ¿Cuántas veces, porque te pregunto, cuántas veces has hecho un plan? Y al menos le has preguntado al Señor, Señor, ¿tendré éxito en lo que voy a hacer? O te avientas, como dicen en mi pueblo, solo como el borras te avientas. Y que no, voy a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, mira, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y vamos para allá. Y empiezas. Y cuando no te resulta lo que tú planeaste, viene la confusión. Pero aquí más terrible que dice, amontonas pecado sobre pecado. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? ¿Sabes por qué dice amontonas pecados sobre pecado? Dice, porque tú empiezas a buscar el cobijo de Egipto, empiezas a buscar el cobijo en otro lado. Aquí lo dice. Y amontonan pecado sobre pecado. Y se van a toda prisa a Egipto. Se van a toda prisa a Egipto. Y a mí no me consultan. Buscan apoyo bajo la protección del faraón.
¿Alguna veces has buscado la protección de Faraón? ¿Te apoyas más en otra persona o en alguien más que en tu propio Dios? Eso es buscar la protección del Faraón. No, es que yo he buscado en la hermana o en el hermano. No, 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 no. Eso es buscar. Aunque, mírate lo que te voy a decir. Aunque tú digas, no, es que yo fui como la hermana fulanita y yo busqué esa protección o ayuda. Pero muchas veces no consultarse a Dios. Es como si buscara la protección de Faraón. Te apoyas más en alguien que en tu propio Dios. Y nos apoyamos más en algo, en alguien que nuestro propio Dios dice, se van a toda prisa a Egipto y no, a mí no me consultan. Buscas apoyo bajo la protección del faraón y se refugian bajo la sombra de Egipto. Versículo 5, todos quedarán defraudados. Mira cómo dice aquí, todos quedarán defraudados. La confusión entra aquí. Todos quedarán defraudados por esa nación inútil, que no les trae ayuda ni provecho, sino solo desilusión y desgracia. Y esto, mi amado hermano, mi amada hermana, trae confusión. Porque al rato tú, cuando estás dentro de una necesidad, o que hiciste tu plan, y más triste que haces planes y invertiste dinero y no se te da lo que tú esperabas, va a ser triste. Es triste. Y te va a traer solamente confusión. Es lo que hacía el pueblo. ¿Sí? La confusión evita tu avance. La confusión evita tu avance. ¿Cómo puede evitar el avance? Con esta termino. La confusión evita tu avance. ¿Cómo puede evitar el avance? ¿Mm? Fíjate que la confusión evita tu avance. ¿En qué momento puede evitar tu avance? Di conmigo, en el momento que le dejo de creer a Dios. En el momento que tú le dejas de creer a Dios, evita tu avance. Muchas veces yo sé que pasamos situaciones difíciles, enfermedades, y que tú le has pedido al Señor, Señor, sáname, Señor, sáname, y Señor, sáname. Y muchas veces no te sana. ¿Y qué puede provocar en ti? Confusión. ¿Qué decía Pablo? ¿Qué decía Pablo? Pablo era un hombre enfermo. Pablo era un hombre que tenía un aguijón. ¿Qué le dijo al Señor? Bástate en mi gracia. ¿Qué puedes decir tú, Señor? Bueno, si tú quieres que esté así, amén. Pero ¿sabes qué esperanza debería de haber en ti? La esperanza que había en Pablo. Si yo estoy enfermo aquí, Señor, yo sé que algún día esto se va a acabar. Cuando yo esté contigo, se acabó. Se acabó. Si me sanaste, amén. Si no me sanaste, amén. Pero yo sé que algún día voy a estar contigo. Eso era lo que decía Pablo. Para mí el vivir es Cristo. ¿Okay? Con aguijones, sin aguijones, con broncas, sin broncas. Para mí vivir es, pero el morir va a ser ganancia. Y lejos de que tú te frustres y que digas, Señor, es que tú no me sanas y tú no me sanas. No, gózate. Porque algún día vas a estar con Él. Y allá arriba ya no va a haber enfermedades. Allá arriba ya no va a haber ataque. Allá arriba ya no va a haber necesidad. Allá arriba ya no va a haber nada de eso. Y que tú digas, Señor, amén. Pero no, esto no me va a traer confusión. Si sano, amén. Si no, también es amén. Pero esto a mí no me va a traer confusión. Porque yo sé que algún día voy a estar ahí arriba contigo. Pero cuando el pueblo no entiende esto, cuando el pueblo no entiende esto, viene confusión. Ay, Señor, pero ¿por qué no me sanas? Mira, mi Señor. Y ya te pedí de muchas maneras y no me sanas. Y ya te pedí de ti. Y yo veo que unos sí sanan, porque yo no, Señor. Gózate. Algún día vas a estar con eso, sí que eso sí no se muera. Tu esperanza
de que algún día vas a estar con Él. Porque mira, qué gacho que toda tu vida estés enfermo y por la confusión no te acerques a Él. Eso sí va a estar terrible. Y que Dios no lo quiera, que por tu mal comportamiento, por nuestro mal comportamiento, enfermo aquí, y te vas al infierno enfermo. Eso sería lo más terrible. Que por frustrarte aquí por una cosa, pierdas tu salvación. Terrible. Pero entonces mejor, ¿por qué no hacer como Pablo, Señor? Sí estar contento y sí estar también en prueba. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces no prestes atención a que, Señor, ya te pedí que sanes. Amén. Él ya lo sabe. Él sabe que necesitamos. Él sabe que necesitamos muchas veces sanidad. Él lo sabe. Pero mientras te sana, y si te sana, amén, y si no es amén, pero mientras te sana o mientras sucede el milagro, no te frustres, no te confundas, que no venga confusión a tu vida. Eso es lo que el Señor pide. Pero entonces, si en esta noche has dicho, Señor, ha habido confusión, le vamos a pedir. Y vamos a orar así como oró Daniel: Señor, he pecado, te he olvidado, he vivido como si no existieras. Amén. Cierra tus ojos, vamos a